Hola, soy Carlos España. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de liderazgo Liderarte, porque liderar es un arte. Espero que todos estén pasando una excelente semana y que nos sigan acompañando durante estos programas. Gracias a todos los que nos han escrito, los que nos han mandado sus mensajes, los que nos han hecho consultas, que hemos interactuado con ellos, y eso está enriqueciendo mucho más este programa. Quiero comenzar trayendo a colación un video que vi de un programa que está lanzando Simon Sinek. Seguramente alguno de ustedes ha oído de él. Es muy activo en redes sociales y habla mucho sobre estos temas de liderazgo y sobre todo también de neurociencia. Entonces, lo traigo a colación porque él en su programa dice que es un programa de pasos donde el primer paso es Start with Why, o sea, comienza con el por qué. Y el segundo y tercer pasos subsiguientes es Live Your Why, o sea, vive tu por qué, o sea, vive tu propósito. Me parece muy interesante, pero yo quisiera cambiarle algo. Y es esta propuesta que tengo de cambiar el por qué y cambiarlo por el para qué. Para mí el para qué tiene mucho más de sentido de propósito de futuro. El por qué es tal vez la consecuencia de algo de atrás, de algo del pasado, entonces nos evoca al pasado. Y en cambio el para qué es esa evocación de hacia qué es lo que yo voy a lograr, para qué estoy haciendo lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo y para qué estoy aquí en esta vida. Entonces me evoca mucho más el para qué hacia construir un sentido profundo de la vida, hacia construir un propósito real de la vida. Acuérdense que nosotros, siempre que hablamos, el poder de la palabra es enorme y alguna palabra puede tener un significado u otro. Por eso es que es muy importante tener claridad de esta definición. Personalmente, prefiero más, cuando hablamos de propósito, hablar de un para qué que de un por qué. Además, vuelvo y repito, cuando hablamos de palabras tendríamos que recordar lo que nos decía Gandhi. Y él decía, tienes que tener cuidado con lo que piensas, porque esos pensamientos se pueden convertir en palabras. Y esas palabras al final van a ser el resultado, o sea, van a ser unos actos, y los actos se podrán volver costumbre. Y la costumbre es lo que va a definir tu carácter. Y tu carácter al final es lo que va a definir tu vida, porque es lo que va a definir tu destino. Entonces, sí es importante las palabras, sí es importante utilizar las palabras correctas, porque en la medida en que las utilicemos, esos van a guiar nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestro carácter y nuestro destino. Entonces, por eso me pareció interesante comenzar este programa de hoy con esa reflexión. Quiero también recomendarles un video excepcional de Mario Alfonso Puig, que se llama Si cambias tu mente, cambias tu vida, o podrás cambiar tu vida. Y eso es una explicación muy clara de cómo, si tienes un sentido profundo, si tienes realmente un propósito de vida, vas a lograr lo que tú quieras lograr. Porque entonces enfilas todas tus baterías y pones todos tus recursos orientados hacia lograr cambiar y hacia lograr hacer lo que tú quieras en tu vida. Entonces te lo recomiendo porque realmente es un video muy sencillo, pero es muy gratificante. Y continuamos con este tema del estudio maravilloso del cerebro y de la mente, pero entonces hagamos una diferencia, una distinción entre lo que es el cerebro y lo que es la mente. Porque si hablamos del cerebro, tenemos que hablar desde la ciencia. Acuérdense ustedes cuando estábamos hablando de la doble mirada, que decíamos que hay una doble mirada que desde la conciencia y desde la conciencia con ese C. Pues entonces desde la conciencia el cerebro es la física, es la ciencia, es la química, es todo lo que nos está explicando en lo que consiste el cerebro, lo que está dado ahí, todo ese cúmulo de células, todo ese cúmulo de neuronas, todo eso que hay ahí es desde la conciencia el cerebro. La mente sería entonces desde la conciencia con ese C, es de la manera como ese cerebro piensa, cómo está configurado para pensar de una o de otra manera. Entonces, nosotros podemos, tal vez no cambiar el cerebro, pero sí cambiar la manera como se conecta entre las neuronas entre ellos, o sea, la neuroplasticidad, acuérdense. Podemos generar nuevas redes neuronales y entonces empezar a pensar diferente. Y eso sí que va a lograr hacer cambios enormes, hacer cambios cuánticos o lo que conocen como los saltos cuánticos. Y para explicar eso un poco mejor, quiero contarles una historia de la oportunidad que tuve de hacer un curso ya hace algún tiempo, donde se me cambió esa manera de pensar
hubo ese mind shift donde yo siempre decía o pensaba que la manera de cambiar las cosas era desde las acciones, entonces era desde activar el cerebro reptiliano, desde la reacción, desde el hacer. Por el contrario, ahí se me planteó la idea de no nos enfoquemos en el hacer, sino enfoquémonos en el ser. Pero no un ser estático, sino un ser con unos comportamientos necesarios para lograr lo que tú hayas definido que quieres lograr. Entonces, en ese programa que se llama Construcción de Futuro, se lo recomiendo, y lo que hacíamos era, o la enseñanza que nos deja eso es que ya no nos enfocamos en el hacer, sino define quién quieres ser. Y la historia es la siguiente. Yo toda la vida quise ser un buen lector. Me gustaba o me hubiera gustado poder leer mucho, que me apasionara la lectura. En mi casa todos eran unos fanáticos de la lectura y después del almuerzo, de la comida, nos quedábamos en el comedor hablando de alguna obra literaria y yo me tenía que quedar callado porque no había leído nada, porque no sabía de lo que estaban hablando, pero sí percibía en ellos, en todos, en mi papá, en mi mamá, en mis hermanos, percibían ellos el interés que les despertaba hablar y hacer comentarios de algo que habían leído. Incluso podrían ser las noticias, incluso podría ser no literatura, sino cualquier lectura de importancia. Y yo me tenía que quedar callado, porque no había leído, simplemente. Entonces siempre quise ser un buen lector. Y seguramente a algunos de ustedes les pasó mucho esto cuando hacíamos entrevistas. Yo hace mucho tiempo que yo no paso por ahí, pero hacíamos una entrevista para algún puesto y nos preguntaban, ¿cuál es el último libro que se ha leído? Y mi respuesta era la típica. No, lo último que me he leído es algo que tiene que ver con mi carrera, unos artículos, hombre. Eso lo leíamos porque teníamos que leerlo para estudiar, para pasar los exámenes, pero realmente no era una lectura realmente porque teníamos la pasión de leer, sino era porque nos tocaba. Y yo quería tener la pasión de leer. Entonces, hice muchos programas para aprender a leer, entonces todos eran enfocados en hábitos. Entonces, haz hábitos para leer. Entonces, 21 días tratando de leer y entonces escoge un buen sitio donde sea agradable para leer, escoge un buen libro que te llame la atención, una narrativa o lo que quieras, pero que te impacte. Tal vez escoge también una hora. Evita que sea por la noche, evita que sea en la cama porque si no te vas a dormir, entonces el hábito que vas a adquirir es que con el libro te duermes. Bueno, muchas cosas, intenté muchas cosas en mi vida y no lograba generar esa pasión por la lectura. Pues con este programa que les estoy contando, Construcción de Futuro, enfocado en el ser, entonces hice ese cambio de mentalidad y dije, no quiero volver a enfocarme en el hacer para leer. Quiero es simplemente ser un buen lector. Fíjense la diferencia, me enfoco en el ser, quién quiero ser y lo construyo, lo moldeo y entonces mis comportamientos empiezan a ser comportamientos apropiados para ese ser que yo he definido y quiero serlo. Desde ahí, desde pensar, no quiero leer, sino quiero ser un buen lector. O sea, estoy configurando una persona. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos de un buen lector? Cada vez que íbamos a un centro comercial con la familia, pues ellos se iban a alguna parte y yo me iba directo a la librería. ¿Y qué hacía en la librería? Pues compraba libros. ¿Y qué hacía con los libros? Pues los leía. Entonces empezó a generarse en mí realmente una pasión por la lectura. Y realmente sí me encanta ir a un centro comercial y buscar, meterme a las librerías, ver qué está de moda y tratar de leer cosas diferentes. Y hoy en día les puedo decir que soy un apasionado por la lectura y puedo decirles que normalmente siempre tengo 3 libros que estoy leyendo, no constantemente sí, pero sí simultáneamente, porque tengo un libro de consulta para todos estos temas de neurociencia, por ejemplo, que me apasionan, pero tengo un libro para descansar que es la narrativa. Personalmente me encanta Dan Brown y me he leído toda la saga de Dan Brown y con eso me relajo. Pero también tengo otro libro para conocer de mí mismo, incluso, y la Biblia es un libro excelente para consulta, para leer, para aprender de nosotros mismos. Pero aquí el caso es que ya no leí o ya no soy un buen lector desde empezar a hacer hábitos de lectura. Soy un buen lector porque definí ser un buen lector. Y ahí la gran diferencia. Ahí es donde este programa me llevó a cambiar mi modo de pensar y decir, no vuelvo a pensar en qué hacer para ser un buen lector, sino defino ser un lector y por lo tanto los comportamientos que deben acompañar a ese buen lector. Defines ser lo que tú quieras ser. Lo construyes, lo creas, te lo inventas y después
le arrogas todas las competencias y las características y los comportamientos que ese ser que tú has creado debe tener para lograr lo que quiera lograr. Y para entender mucho mejor este tema, les recomiendo este libro de Michio Kaku. Es un físico de la Universidad Harvard, doctor en física, ha estudiado neurociencia, ha escrito muchos libros, y él nos muestra la neurociencia y el estudio del cerebro de una manera tal vez más didáctica, pero lo que me apasionó con este libro es que nos dice que nos falta muchísimo por conocer del cerebro. Nos faltan enormidades de cosas que aprender del cerebro. Incluso están pensando, y no sé si eso ya está desarrollado, pero es lograr migrar el cerebro de una persona a un computador, a una memoria, y lograr pasar neurona por neurona hasta lograr tener en un equipo un cerebro completo. Y ahí lograríamos entonces reproducir, por ejemplo, nuestros sueños, que a veces nos cuesta recordarlos. Pero como están grabados, quedarían grabados en una memoria y entonces podríamos evocarlos y verlos cuando quisiéramos verlos. También se habla mucho del neurofeedback y es como logran conectarte y con imágenes logran hacerte pensar diferente. Pero fíjate que el éxito siempre está en el pensar diferente. Así es como vas a lograr los cambios en tu vida. Entonces, este libro se lo recomiendo porque es, primero, con una información fantástica sobre neurociencia, sobre física cuántica, sobre todo lo que deberíamos saber en principio para conocer qué es lo que tenemos por arriba de nuestros hombros y saber las inmensas posibilidades que tenemos si pudiéramos aprovecharlo y utilizarlo de la manera más adecuada. Entonces todo esto de alguna manera nos lleva a hablar de neuroliderazgo, nos lleva a hablar de una nueva manera de liderar, ¿no? Acuérdate, el liderazgo ya no se enfoca en los resultados, se enfoca en cómo lograr que el equipo se anime, se motive, ponga todos sus talentos en valor para que los resultados se den. Entonces el neuroliderazgo es liderar desde el conocimiento de los procesos cerebrales de la gente, entender cómo funciona el cerebro de tus coequiperos, para sacarle jugo y para que además ellos se diviertan haciendo lo que hacen y los resultados se van a dar por sí solos. Pero esto, será tema de un programa en el futuro que iremos a hablar seguramente sobre neuroliderazgo como programa aplicado desde las neurociencias. Y en todo esto hemos tenido que hablar siempre, por supuesto, de las inteligencias. Y por ahora hemos hablado mucho de como lo dijimos en el programa pasado, hablábamos de las inteligencias múltiples del profesor Gardner. Pero aquí hay otro libro que quiero recomendar porque nos habla no solamente de enfocarnos en activar nuestra inteligencia mental, sino que también nos llama a activar nuestra inteligencia física, nuestra inteligencia emocional y la madre de las inteligencias, que es la inteligencia espiritual. ¿Quién soy yo y para qué estoy yo en este mundo? ¿Y cómo me conecto con los demás? ¿Y cómo me conecto con la naturaleza? ¿Y cómo me conecto con este espacio? ¿Y qué se quiere de mí? ¿Y qué puedo yo aportarle a la vida? Y ese es el libro del octavo hábito de Stephen Covey, que es la continuación de los 7 hábitos, pero el octavo hábito nos dice es cómo encontrar la luz propia, esa vocecita que hay dentro de ti, tu voz interior, y cómo lograr ayudar a los demás a que la consigan. De eso se trata un poco el octavo hábito. Y es un programa que puedes llevar mes a mes para fortalecer tus niveles de liderazgo o simplemente para conocerte más y aprender a dominar tu inteligencia mental, lo que aprendes, tu inteligencia física, que es todo el tema corporal, cómo debes acompañar eso y no solamente dedicarte a la inteligencia mental, porque y entonces, ¿qué va a sustentar todo eso si el cuerpo no lo manejas inteligentemente también? Y cómo controlas tus emociones, porque tus emociones son las que van a definir cómo te relacionas con los demás, qué grados de empatía vas a tener con los coequiperos o con la gente en general. Y por último, cómo activar esa inteligencia espiritual de quién eres tú en la vida y cuál es tu propósito de vida. Bueno, ya hemos terminado así con estos 2 programas que nos hemos enfocado en el poder de la mente y todo lo que esto nos ha traído. Pero por supuesto, como les había dicho antes, tendremos más adelante todo un programa de neuroliderazgo. La próxima semana arrancaremos con un tema también muy interesante que es la gestión conversacional y cómo esto hace parte fundamental de un liderazgo humanamente efectivo y cómo las conversaciones es lo que hace que tú puedas realmente llegar a liderar a un equipo de trabajo.
Te invito a que nos dejes tus comentarios, a que nos hagas tus preguntas y estés interactuando con nosotros porque eso va a enriquecer muchísimo más este programa. Puedes escribirnos al mail que aparece abajo de este video. No te olvides de darle like, de activar la campanita para estar alerta de nuevos videos cuando los subamos y estés activo en nuestro canal. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias.